Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra escuela dominical de hoy, domingo 27 de junio de este año 2021. Gracias al Señor porque en su infinita bondad y misericordia, Él nos concede la oportunidad de poder estar nuevamente dispuestos, con ánimo, con ganas, con energía, a estudiar la palabra del Señor y aprender un poco más de ella. Gracias al Señor porque en medio de todo esta pandemia y este tiempo en que hemos estado sujetos a ella, el Señor nos ha permitido poder mantener el contacto a través de estos medios electrónicos que el Señor nos ha permitido hasta el tiempo de hoy. Gracias al Señor por su infinita bondad, por su infinita misericordia y porque Él nos permite. No podemos estar juntos todavía, no podemos darnos un abrazo, no podemos darnos la bienvenida a la entrada del templo, ¿no es cierto? Conversar un momento, poder compartir al lado del otro en una silla en la escuela dominical. No podemos tener todavía ese privilegio. Pero gracias al Señor que Él nos permite y nos concede estos medios para que a través de ellos podamos también continuar y llevar, ¿no es cierto?, la enseñanza de la palabra del Señor en nuestros corazones, poder compartir de ella y poder también que nuestra alma continúe siendo edificada por la preciosa palabra del Señor. Hoy nos toca la lección número 40 del domingo 27 de junio, que lleva por título Deambulación por el desierto y está basada, amados hermanos, en el libro de Números que ya hemos venido estudiando desde el capítulo 15 hasta el capítulo 21, versículo 35. Vamos a analizar, vamos a ver un poco qué es lo que sucede durante este periodo de deambulación en el desierto del pueblo de Israel. Pero antes, amados hermanos, de entrar en el detalle de la lección, en lo que corresponde a ir examinando en esta mañana, les voy a hacer una invitación para que podamos durante un momento orar al Señor, poner nuestra vida en su presencia, poner nuestro entendimiento en su presencia, poner nuestra mente en su presencia, para que sea el Señor el que nos vaya dando ese buen entendimiento, que nos vaya dando esa buena sabiduría. Permita el Señor que nuestro oído esté atento a lo que Él nos quiera decir y que nuestro corazón esté dispuesto a seguir también el consejo santo de su divina y santa palabra. Que podamos estrujar al máximo lo que Dios quiere dar hacia nuestras vidas y podamos también encontrar ese alimento para nuestra alma. Recuerde que estas cosas no se tienen que discernir carnalmente, sino que todas estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Así que oremos un momento en la presencia del Señor. Padre bendito, maravilloso, delante de tu presencia y en el nombre glorioso de Jesucristo, elevamos nuestra oración en esta hora, dándote gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos provees, Señor, en esta mañana para llevar adelante nuestra escuela dominical. Gracias, Padre misericordioso, porque en tu infinita bondad tú nos permites a través de estos medios, Señor, que en otro tiempo fueron desconocidos, estos medios, Señor, que nos permites en tu misericordia para poder tener ese contacto, para poder mantener esa riqueza espiritual a disposición de nuestras vidas. Padre maravilloso, delante de tu presencia en esta mañana queremos darte gracias y queremos reconocer, Señor, que tu infinita bondad nos permite participar de esta escuela dominical, aún estando cada uno de nosotros lejos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo o donde quiera que tú nos tengas en este instante. Pero aquí, Señor, estamos disponibles y dispuestos delante de tu presencia a participar de esta escuela dominical, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, a atender tu mensaje, Padre misericordioso, a poder poner no solamente nuestro oído atento a tu palabra, sino que también nuestro corazón.
que esté dispuesto a seguir el consejo que tu palabra en esta mañana tiene hacia nuestras vidas espirituales. Entendemos, Señor, que estas cosas se han de entender espiritualmente y no carnalmente. Por eso queremos disponer de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro quehacer, de nuestras miradas, de todo nuestro ser, ponerlo ante tu presencia, para que seas tú, Señor, quien vaya edificando nuestra vida espiritual. Porque tu palabra, Señor, nos muestra que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Misericordioso Padre Celestial, edifica tú nuestra casa espiritual, nuestra construcción, nuestro templo en el Espíritu, sea edificado, Señor, en esta mañana por ti y no por nosotros mismos. Padre misericordioso, tú guardes nuestra ciudad, tú guardes, Señor, nuestra vida y no nosotros mismos. Tú nos vayas dando de tu Espíritu Santo para poder entender dónde debemos de caminar nuestra vida en el Espíritu y cómo debemos de conducirnos adecuadamente delante de tu presencia. Rogamos, Padre Celestial, tu bendición sobre nuestras vidas, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Qué ganas, amados hermanos, de poder vernos, ¿eh? Qué ganas de poder abrazarnos, qué ganas de poder estar juntos nuevamente y poder compartir la palabra del Señor o poder compartir un momento, conversar un momento entre nosotros y poder hacer esa vida de iglesia, esa vida de comunión entre cada uno de nosotros. Qué largo tiempo hemos estado ausentes, hemos estado separados, en que no nos hemos podido reunir, pero entendemos que así ha sido la voluntad del Señor, que así el Señor nos ha querido hacer pasar por este tiempo, por este momento, para que también nuestra vida sea edificada, para que también nuestra vida sea construida y sea mostrado, ¿no es cierto?, también el verdadero carácter que hay en nuestros corazones. La lección que el Señor nos provee en esta mañana, amados hermanos, nos habla de el momento en que el pueblo de Israel debe deambular por el desierto mientras puede llegar hacia la tierra prometida. Como hemos visto en las lecciones anteriores, esta situación, amados hermanos, se debe a la desobediencia y a lo que podríamos llamar la rebeldía que ha tenido el pueblo de Israel, producto de su falta de fe. Sabemos por la Escritura, por la palabra del Señor, que muy bien nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, amados hermanos, Israel en muchos instantes y momentos tuvo esas falencias, esas carencias de fe, y esa situación es la que los lleva a la que hoy nos encontramos, a tener que deambular en el desierto en lugar de entrar a la tierra prometida. Pero esa deambulación en el desierto es un castigo, es una consecuencia de los eventos que hemos visto en los domingos anteriores a este, donde hemos estado estudiando también este libro de Números. Si quisiéramos hacer, amados hermanos, un resumen así rápido, vamos a ver que Dios manifestó su mano, manifestó su poder. En el momento en que ellos salieron de Egipto, Dios siguió manifestando su poder, sus señales, sus prodigios, sus milagros en el primer etapa del bagaje que tuvieron en el desierto. Y amados hermanos, llegan diferentes momentos en que Israel va teniendo esa carencia de fe, esa falta de convicción, esa falta de entregarse a creer en Dios ciegamente y ponerse en sus manos confiadamente. Y es por eso que cuando los espías dan el informe de cómo era la tierra prometida, a la cual Dios les había dicho que iba a ser su tierra, y de aquella tierra de donde la Escritura nos dice que fluía leche y miel, ellos temblaron porque pusieron su vista en cosas diferentes. Ellos, en vez de mirar el poder de Dios,
que había destruido el ejército de los egipcios, en lugar de mirar el poder de Dios que los había librado de la esclavitud, en lugar de mirar el poder de Dios que los había librado de las plagas que habían atacado a Egipto, en lugar de mirar todas esas bondades, ellos miraron lo alto de la estatura de los hombres que vivían en aquella tierra, miraron las murallas que protegían las ciudades en aquella tierra en donde ellos iban a ir, y no se dieron cuenta de las bendiciones que esa tierra les tenía preparados. Cuando yo era niño, amados hermanos, y escuchaba de mis mayores esta historia, cuando estábamos en la escuela dominical y los hermanos que teníamos como profesores se esforzaban en darnos a entender cómo era aquella tierra y cómo los israelitas lo vieron, uno como niño se queda con ciertas imágenes, y pensar que entre dos hombres tenían que cargar un racimo de uvas, amados hermanos, era impresionante de poder ver cómo era de provechosa la tierra a la cual Dios estaba guiando a su pueblo. Pero esas cosas no quedaron en la retina de Israel, sino que quedaron en la retina de Israel lo que era la dificultad, la muralla, la ciudad amurallada, la ciudad fuerte, la fortaleza de los hombres que vivían en aquellos lugares y cómo defenderían aquellas ciudades. Por eso es que cuando ellos se comparan, ellos dicen que nosotros les éramos como langostas, como algo pequeño, al lado de la fortaleza física que estaba ahí. Y ellos, amados hermanos, cometen errores en su forma de dirigirse a Dios cuando llegan a decir que mejor les hubiese significado o lo hubiese sido para ellos morir en Egipto, en el desierto, antes de llegar y ser entregados en manos de aquellos que aún no enfrentaban, que estaban lejos, que estaban en otro lugar. Pero, amados hermanos, ellos tenían ese temor y esa angustia por una situación que era futura, que aún no llegaba, porque desconfiaban del poder y de la gracia del Señor. Y por eso es que esa generación que tenía más de 20 años al momento de salir de Egipto, es condenada entonces, amados hermanos, a quedar también en el desierto y ahí tener que morir. Por eso es que el dar ese giro, ¿no es cierto?, ese vagar por el desierto se hace tan largo, tan extremo, porque toda una generación tiene que morir y tiene que quedar en el desierto para poder limpiar, por así decirlo, ¿no es cierto?, a esa generación, para que los niños, los que eran jóvenes, los que estaban recién comenzando su vida, ellos sí podrían entrar a esa tierra prometida. En el capítulo 15 en adelante, amados hermanos, nos comienza a relatar la palabra del Señor, el paso, cómo se lleva parte de esa deambulación por el desierto, de ese caminar por el desierto, y no nos vamos a fijar en el detalle ni nos vamos a ir versículo por versículo, pero sí nos vamos a ir a algunos puntos especiales que vamos a considerar. Y uno de esos puntos especiales, amados hermanos, está en el capítulo 15 del versículo 32 en adelante, donde nos vamos a encontrar la lapidación de un violador del día del reposo. La ley ya había sido entregada. Israel conocía lo que podía y lo que no podía hacer, cuáles eran las normas que Dios les había entregado. Y así es, amados hermanos, como les había pedido que el día de reposo no hicieran obra alguna. El día de reposo era un día que estaba consagrado para el Señor y para el descanso de la persona. Era una norma perpetua que Dios había entregado hacia su pueblo, hacia Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Que uno de los del pueblo, uno de los hombres de Israel, en ese día comienza a recoger leña y comienza a realizar entonces, amados hermanos, una actividad. Y esa situación es castigada y esa situación es la que se constituye en una rebeldía
en contra de Dios, porque Dios expresamente había indicado que no se hiciera. Dios estaba dispuesto a perdonar los pecados por omisión, los pecados por desconocimiento. Pero, amados hermanos, cuando alguien cometía un pecado a sabiendas de lo que estaba haciendo y era desafiante en contra de la ley de Dios, entonces esa persona debía de morir irremisiblemente. Por eso en el versículo 35 nos dice la palabra que Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Amados hermanos, y de esta manera Dios está mostrando que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios que estaba poniendo una norma, que estaba poniendo una ley sobre Israel y esperaba, ¿no es cierto?, la obediencia por parte del pueblo de Israel. Amados hermanos, no es esto que haya sido un hecho antojadizo, sino que quedó escrito para nuestra enseñanza, para nuestra consideración. No es, amados hermanos, el hecho de que la persona recogiera leña, sino que es el hecho de que lo hacía a sabiendas de que estaba contradiciendo y estaba contrariando algo que previamente había sido ordenado por Dios. Por lo tanto, amados hermanos, el pecado que se castiga es la rebeldía, es el ir en contra de la voluntad de Dios a sabiendas de que Dios ha dicho lo contrario. Por eso es que la palabra del Señor a través del profeta Isaías nos muestra y nos dice: ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Amados hermanos, porque eso constituye una rebeldía en contra de Dios, constituye una rebeldía en contra de lo que Él ha señalado y ha mostrado en su palabra. Por eso es que hoy nosotros también tenemos que tener cuidado de que en nuestras vidas, en nuestros corazones, estoy hablando a un pueblo cristiano, no estoy hablando a un pueblo gentil, que en nuestras vidas como cristianos tengamos también cuidado de no ser encontrados con actitudes rebeldes en contra de Dios, negándonos a seguir su voluntad y lo que Dios ha señalado, ¿no es cierto?, en su palabra, que es nuestra norma de vida. Así es como nosotros debemos de tener ese cuidado minucioso en que nosotros debemos procurar siempre agradar al Señor, agradar a Dios por sobre todas las cosas. Nosotros no estamos puestos, amados hermanos, para agradar a la gente, para decir lo que a la gente le gusta escuchar, para decir lo que la gente quisiera que nosotros dijéramos en algún momento. Nosotros estamos puestos para señalar cuál es la voluntad de Dios expresada a través de la palabra santa y no otra cosa. Nosotros estamos, amados hermanos, puestos en la gracia del Señor para caminar en sus caminos. Por eso la palabra del Señor nos dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amados hermanos, la rebelión en Israel siempre fue una situación que trajo problemas, siempre fue una situación que trajo consecuencias hacia el pueblo de Israel, producto de la desobediencia a lo que Dios estaba señalando. Nosotros conocemos la palabra del Señor y sabemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo la palabra del Señor nos revela, sabemos que Moisés no buscaba ser el líder del pueblo de Israel, ni buscaba ser la persona que tenía que ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros conocemos en la palabra del Señor que Dios se le reveló a Moisés de una manera especial en una zarza ardiente, ¿no es cierto?, en un arbusto que ardía y sin embargo no se consumía, y desde allí Dios llama a Moisés.
Y Dios es el que le da señales a Moisés. El pueblo de Israel había visto cómo Dios había obrado a través de Moisés y cómo Dios lo había utilizado para sacar al pueblo de Israel desde Egipto y llevarlo en este tránsito hacia la tierra prometida. Muchas veces nosotros podemos pensar y podemos razonar y decir que viendo estas cosas el pueblo de Israel debiese de haber sido sumiso y debiese de haber seguido lo que Moisés estaba instruyendo, sabiendo que Dios estaba usando a Moisés para guiar al pueblo de Israel. Sin embargo, habiendo ya visto el pueblo de Israel todas estas cosas, todo lo que ya habíamos repasado, ¿no es cierto?, en los domingos anteriores, sin embargo, en el capítulo 16 vamos a encontrar lo que se denomina la rebelión de Coré, o lo que Judas llama en el Nuevo Testamento la contradicción de Coré. ¿Y qué sucede, amados hermanos, en lo que nos relata el capítulo 16? Y es que vemos, amados hermanos, que un levita, una persona que había sido escogida por Dios para acompañar en el sacerdocio, para ser ayudante dentro del sacerdocio, comienza a instigar también al pueblo y se junta con otras personas para poder ir en contra de la persona de Moisés. ¿Se da cuenta, amados hermanos, lo que esto significa? Significa, amados hermanos, que después de haber visto cómo Dios utilizó a Moisés en Egipto, cómo Dios, amados hermanos, utilizó a Moisés frente a Faraón, cómo Dios utilizó a Moisés frente al Mar Rojo, cómo Dios utilizó a Moisés cuando iniciaron la peregrinación por el desierto, cómo Dios les estaba proveyendo de alimento, cómo Dios a través de Moisés les había dado la ley, cómo Dios había obrado con Moisés, que había estado 40 días y 40 noches en el monte mientras recibía las tablas de la ley. El pueblo de Dios fue testigo de todas estas cosas y vio cómo cada una de estas cosas fue sucediendo. No era un pueblo ajeno, no era un pueblo que desconociera lo que Dios estaba haciendo con Moisés. Moisés no era un desconocido, no era alguien que estuviera apareciendo recién en el escenario de esta obra y estuviese teniendo una figuración reciente, sino que Moisés había sido utilizado por Dios ya por mucho tiempo antes. Recuerde usted que cuando Números se comienza a escribir ya habían pasado cerca de 2 años que el pueblo de Israel estaba en este tránsito. Por lo tanto, durante todo ese periodo de tiempo, Israel había estado viendo cómo Dios había tomado a Moisés y cómo Dios se glorificaba a través de Moisés. Sin embargo, amados hermanos, después de haber sido testigo de todas estas cosas y de cómo Dios se glorificaba a través de Moisés, Coré, siendo un levita, teniendo un rol importante, ayudando al sacerdocio aarónico, como tenía Coré la intención de levantarse. Fíjese que en el primer versículo del capítulo 16 nos hace una descripción de quién era Coré. Dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví. Por lo tanto, era un hombre de la tribu de Leví, apartado para el servicio junto a la línea de Aarón. No todos los levitas podían ser sacerdotes, solamente la línea de descendencia de Aarón. Los demás eran levitas, y los levitas eran los que estaban encargados de ayudar, de cooperar,
de poder sacar adelante todo lo que era el servicio de adoración, el servicio del sacerdocio. Llamados hermanos, Coré tenía ese rol, que era un rol, por así decirlo, bendecido. Sin embargo, mira en poco su rol levítico y él se levanta en contra de Moisés. Y fíjese usted lo que nos dice en el versículo 3 de este capítulo. Dice, y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación de ellos, vale decir el pueblo de Israel, son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuestionando, amados hermanos, el liderazgo que Moisés no había buscado. Por lo tanto, lo que podemos decir, ¿no es cierto?, a este respecto de esa actitud, es que Coré no se estaba levantando en contra de Moisés, sino que se estaba levantando en contra de aquel que había escogido a Moisés. Y bien sabemos, por lo que la palabra del Señor a nosotros nos muestra, que Moisés fue escogido por Dios y fue llamado por Dios a este ministerio. Si usted lee, amados hermanos, con detalle lo que va a suceder a través de todo este capítulo 16, va a encontrar que hay una situación terrible, porque junto a Datán y junto a Abiram, que son otros más que ayudan, que se van a unir junto a Coré en esta rebelión, buscando alcanzar la autoridad, buscando alcanzar el poder, tratando de tener ellos el liderazgo por sobre Moisés y Aarón. Vamos a ver, amados hermanos, que Dios hace una señal, da un momento en que, como diríamos hoy nosotros, golpea la mesa, ¿no es cierto?, el Señor, y da una señal llevándose a Coré, a Datán, a Abiram, dice la palabra del Señor, incluso a sus pequeñuelos, a sus hijos más pequeños, de manera que la tierra, amados hermanos, se abre y los traga vivos hacia el Seol, caen hacia su sepultura y son sepultados vivos en la tierra, de manera que el pueblo llega a huir de ellos, alejándose de las tiendas del lugar donde estaban Coré, Datán y Abiram y sus respectivas familias, porque tienen miedo a que ellos sean también tragados por la tierra y llevados vivos al Seol, como dice la palabra del Señor. Nosotros vamos a pensar y vamos a decir, amados hermanos, si nosotros viéramos una señal así, si nosotros viéramos cómo son tragados vivos por la tierra aquellas personas rebeldes, nosotros nos alejaríamos de la rebeldía. Nosotros diríamos inmediatamente, ¿no es cierto?, nosotros entenderíamos que Moisés, cuando yo era niño y escuchaba, amados hermanos, estas cosas, uno siempre decía, o yo como niño, nuestros amigos, nuestros hermanos como niños, decíamos, nosotros no habríamos sido como Coré, nosotros no habríamos sido como Abiram, nosotros habríamos sido obedientes a Dios, nosotros habríamos seguido a Moisés, no nos habríamos levantado en contra de él. Pero fíjese que la naturaleza humana muchas veces traiciona, esta naturaleza caída traiciona, ¿no es cierto?, esas buenas intenciones y esos buenos sentimientos. Porque fíjese usted, amados hermanos, que el pueblo que fue testigo de esta señal y de cómo Coré y su séquito fueron tragados por la tierra junto a sus familias, sin embargo, al día siguiente, ni siquiera había pasado una semana, ni siquiera había pasado un mes. No podríamos decir que se habían olvidado de lo que había sucedido, sino que lo tenían muy presente en sus mentes. Ni siquiera había transcurrido un tiempo razonablemente como para decir que lo que ellos habían visto se les había olvidado y había quedado lejos de sus recuerdos. Al día siguiente, amados hermanos, al otro día, el pueblo nuevamente murmuró en contra de Moisés
y en contra de Aarón, porque ellos eran los que estaban al frente del pueblo de Israel, pensando en que Moisés y Aarón eran los culpables de que hubiesen muerto las 250 personas que seguían a Coré, a Datán y a Abiram. Llamados hermanos, la situación se torna todavía más radical, porque Dios toma la decisión y envía mortandad sobre el pueblo de Israel. Y a no ser por la intervención de Aarón y de Moisés, más hubiesen muerto en el pueblo de Israel. Pero fíjese que al día siguiente de la muerte de Coré y sus seguidores, 14.700 hombres en el pueblo de Israel también perdieron la vida. Y todo, ¿por qué? Por ir en contra de la voluntad de Dios, por ir en contra de lo que Dios ha estado de alguna manera instruyendo, por ir en contra de lo que Dios ha estado señalando. Nosotros podemos decir, amados hermanos, muchas veces, pero nosotros no seríamos igual. Y sin embargo, muchas veces nosotros como creyentes en el Señor, porque no vamos a hablar de la sociedad que no conoce a Dios, aquí nos vamos a centrar en el pueblo de Dios. No vamos a hablar de las naciones que están cerca rodeando a Israel, porque ellos no conocían a Dios. Nosotros tampoco nos vamos a comparar así, pero nos vamos a poner, amados hermanos, en el sentido de los que realmente conocemos y servimos al Señor. Y como nosotros mismos, muchas veces, nosotros mismos siendo conocedores de Dios, también nos rebelamos, tal vez no en la misma forma en que lo hizo Coré, tal vez no en la misma forma en que lo hizo Datán y Abiram y esos 250 príncipes que los seguían y que iban en contra de Moisés y Aarón, pero muchas veces también nosotros nos estamos rebelando en contra de lo establecido por Dios, en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros nos encontramos, como el apóstol Pablo dice, buscando lo propio, buscando lo de cada uno. Porque así como de algún modo Coré miró en poco el servicio que él tenía como levita y tuvo envidia de lo que tenía Moisés y de lo que tenía Aarón, bueno, amados hermanos, así también muchas veces nos sucede a nosotros que nos olvidamos de lo que Dios anhela y quiere para cada uno de nosotros y queremos hacer nuestros propios deseos, queremos tener nuestras propias opiniones y muchas veces nosotros mismos llegamos a decir yo creo o yo merezco o yo necesito que las cosas sean de esta manera. Hoy día, amados hermanos, hay muchas doctrinas y enseñanzas que de algún modo enseñan y promueven que el hombre es el centro de nuestra creencia y que nosotros tenemos que reclamar y buscar de Dios que Él haga lo que nosotros necesitamos. Pero qué lejos está eso de lo que realmente la palabra del Señor nos muestra a nosotros, en el sentido de que verdaderamente debemos de vivir en santidad, en pureza, apartados de todo el mal y buscando verdaderamente la voluntad del Señor y no la voluntad del hombre. Esto significa, amados hermanos, que muchas veces nosotros tenemos que negarnos al yo personal, al yo deseo, al yo quiero. Muchas veces tenemos que negarnos, amados hermanos, al yo necesito o al yo busco, sino que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu del Señor para que sea el Señor el que nos dé lo que nosotros necesitamos y Él haga en nuestras vidas su propósito y no nuestro propósito. El propósito de Dios para Coré era que Coré fuese uno de los que auxiliara, ayudara, colaborara con los sacerdotes en el servicio a Dios. No que Coré fuera el líder principal dentro del pueblo de Israel, sino que él fuese uno de los que le ayudase y colaborase en el servicio a Dios. Y así también nosotros tenemos que procurar buscar cuál sea ese propósito de Dios para nuestras vidas
y caminar en el camino que el Señor desea, busca y anhela que nosotros podamos caminar, y no en lo que a nosotros nos parezca o en la satisfacción de nuestra vida personal o de nuestros humanos deseos, sino que, amados hermanos, en lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando yo era un joven, los hermanos ancianos en la iglesia, los hermanos mayores, siempre nos decían a nosotros que debiéramos de orar y debiéramos de buscar saber qué era lo que Dios quería que nosotros estudiáramos, qué era lo que Dios quería que nosotros nos dedicáramos en el futuro, que no pensáramos en lo que nos gustaba, sino que más bien pensáramos en qué es lo que Dios quiere que yo haga el resto de mi vida para el beneficio de la obra del Señor. Dios nos ayude a nosotros y nos ayude entonces también a aprender de esta lección y podamos en su misericordia contentarnos con lo que Dios nos quiere dar y con el rol que Dios quiere que también podamos cumplir en nuestras vidas. Amados hermanos, una de las señales que Dios da de que Dios está con Aarón, porque aquí tenemos que también hacer una distinción. El sacerdocio estaba ligado a la descendencia de Aarón, y el resto de los levitas, de los cuales era parte también Aarón, tenían las funciones auxiliares de ayudar, de colaborar en todo el servicio que se hacía, primero en el tabernáculo en el desierto y después en el templo en Jerusalén, cuando ellos cumplían su rol como levitas propiamente tales. Recuerde, amados hermanos, que los levitas no tenían herencia de tierras. Ellos, su herencia no era en tierra, no era en terreno, en un lugar en donde ellos pudieran habitar, sino que ellos habitaban entre las 11 tribus restantes de Israel, pero su rol era colaborar, ser parte del ministerio sacerdotal, ayudando, colaborando en todo lo que tenía que tener a efecto en el proceso, ¿no es cierto?, de rendir el culto al Señor. Pero, amados hermanos, el sacerdocio era exclusivo de la descendencia de Aarón. Y en el capítulo 17 de Números vamos a encontrar cómo Dios confirma esa elección de parte de Aarón, y es que cada uno de los príncipes de Israel entrega una vara seca, una vara de estas que se acostumbraba a llevar para poder apoyarse, ¿no es cierto?, un bastón. Y, amados hermanos, esas 12 varas fueron dejadas en un lugar, y al día siguiente, cuando Moisés va a ver esas 12 varas, una de ellas, la de Aarón, había reverdecido. Pero no solo había reverdecido, sino que también había florecido y había dado fruto de almendro. Por eso, amados hermanos, la vara de Aarón quedó guardada en el arca del pacto. Fue puesta la vara de Aarón como testimonio de que el sacerdocio estaba ligado a esa familia de manera perpetua como parte del pacto que Jehová estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y, amados hermanos, así es como vamos a avanzar en lo que nos corresponde ver en este día. Y en los capítulos 20 vamos a encontrar cómo se nos manifiesta la muerte de María y posteriormente la muerte del propio Aarón y la sucesión en el rango sacerdotal que le corresponde a su hijo Eleazar, y donde Moisés tiene que vestir, no solo simbólicamente, sino que también físicamente, vestir de las vestiduras que llevaba, sacerdotales que llevaba Aarón, son puestas ahora sobre su hijo Eleazar, manifestando de esa manera que él continuaba con esta línea sacerdotal de por vida. Amados hermanos, en el capítulo 21 hay un hecho especial y quisiera, antes de terminar, poder referirme a ese hecho especial, y es lo que nosotros conocemos como la serpiente de bronce,
¿Por qué? Porque nuevamente el pueblo de Israel había comenzado a hablar en contra de Dios. Nuevamente había comenzado a recriminar a Dios por necesidades que tenían. Amados hermanos, que no nos pase a nosotros, que no nos suceda a nosotros que expuestos a la necesidad comencemos a recriminar a Dios o comencemos a tener esos malos pensamientos y esas malas ideas y a culpar a Dios de la situación en la que nos encontramos. Fíjese lo que dice el capítulo 21, versículo 5. Nos dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿No es lo mismo que se había dicho tantas veces antes? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y ese pan tan liviano que miraban con menosprecio no era otra cosa que la provisión que Dios les estaba dando a través del maná, de ese pan del cielo. Pero, amados hermanos, lo miraban con desprecio y se referían a ese maná como este pan tan liviano. Amados hermanos, y Dios envía serpientes, y esas serpientes venenosas comienzan a morder al pueblo y el pueblo comienza a morir. Y aquí hay un dato interesante porque muy pocas veces nosotros vamos a ver hasta este momento arrepentimientos de parte de Israel. Pero en esta oportunidad vamos a ver, si usted se fija y va conmigo, amados hermanos, al versículo 7 de este capítulo 21, nos dice lo siguiente: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Aquí, amados hermanos, es una de las pocas oportunidades en que vemos un arrepentimiento genuino por parte de Israel por haber pecado, por haber hablado contra Dios, por haberse rebelado contra Dios. Y hay un arrepentimiento genuino y producto de eso Dios le manda a Moisés que haga una serpiente de bronce bruñido, que la ponga en alto, para que todo aquel que mire a aquella serpiente, habiendo sido picado o mordido por la serpiente, pero si miraba a esa serpiente de bronce, entonces era sanado y no moría. Vemos, amados hermanos, que el arrepentimiento trae vida. El arrepentimiento trae una consecuencia grata, que es salud y que es vida hacia aquel que se arrepiente. Entonces nos queda también una luz de esperanza hacia nosotros. Si en algún momento, si en nuestra vida, por cualquiera sea la razón, nos hemos rebelado en contra de Dios, hemos culpado a Dios de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias o de nuestras carencias materiales, pero, amados hermanos, si nos arrepentimos y miramos hacia Él, su rostro también se vuelve hacia nosotros con misericordia y el Señor nos bendice con el perdón. Por eso es que esta serpiente de bronce es utilizada como símbolo, amados hermanos, de la figura de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y así todo aquel que se acerca a Jesús alcanza perdón y salvación para sus almas y perdón de sus pecados. Amados hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios bendiga su vida en esta mañana. Quisiera, amados hermanos, invitarle un momento a que nuevamente en una posición reverente podamos orar al Señor, dándole gracias por lo que Él nos ha estado concediendo en esta mañana. Padre misericordioso y eterno, gracias queremos darte nuevamente en esta mañana por lo que tú nos has estado concediendo a través de tu palabra y la lección que nos muestras por medio de ella. Guárdanos, Señor, de no ser hijos rebeldes. Guárdanos, Señor, para que podamos guardar tu palabra en nuestro corazón y podamos decir como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guárdanos, Señor, de equivocaciones, guárdanos del mal, guárdanos, Señor, de levantarnos contra lo que tú has establecido en santidad y justicia.
y en tu infinita bondad y misericordia, ayúdanos a caminar siempre por tus caminos en fidelidad y en amor a tu obra, a tu palabra, y en amor, Señor, hacia ti mismo. Padre misericordioso, inunda nuestro corazón de tu Espíritu Santo y danos, Señor, la gracia para poder ser gratos delante de tu presencia, para que nuestra vida y nuestro caminar sea cada día en santidad, guiados por tu Espíritu Santo a toda buena obra. Padre misericordioso, de manera tal que no sigamos nuestros propios deseos ni nuestros propios pensamientos, sino que, como dice tu palabra, podamos llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, a los pies tuyos, mi Señor, y doblegar nuestra voluntad ante la tuya. Rogamos, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que tenga usted una semana plenamente bendecida. Reciba un abrazo fraterno, cariñoso, de parte de su hermano Joel. Les queremos mucho, les amamos en el Señor y deseamos que pronto también podamos verle y podamos juntarnos y poder compartir en la presencia del Señor y juntos poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde siempre. Amén. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo Música